Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de GPS. Y nos preguntábamos, ¿quién maneja la agenda en un país de sombras? La maneja el presidente Javier Milei, la maneja la vicepresidenta María Victoria Villarruel, los medios, la oposición. Finalmente no sabemos quién está verdaderamente manejando la agenda en la Argentina. Lo cierto es que la sombra de la teoría de los dos demonios no suelta al país. Ahora que sabemos, que quedó claro, como te habíamos anticipado, que hubo un operativo de diputados que fueron a visitar a Ezeiza, a genocidas, sus caras vuelven al ruedo en el país de sombras, y también a Campo de Mayo, con una finalidad, obtener la libertad que hasta ahora no pudieron. Quieren volver a sus casas los peores de todos. Y entonces todos se miran, pero ¿quién hizo esto? ¿Quién lo mandó? Patricia Bullrich, yo no fui. El presidente, yo no fui. La vicepresidenta, bueno, no sabemos. Lo cierto es que en medio del escándalo, que todavía tiene mucho para contar, aparece la vicepresidenta Villarruel con un discurso aparentemente fuera de agenda, en donde decía esto. Escúchalo. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Argentina, nuestra patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Ahí escuchábamos a la vicepresidenta. ¿De quién es la agenda entonces? Porque claro, esto llamó la atención, incluso dentro de La Libertad Avanza, donde se preguntan qué va a pasar con nuestra ministra de Seguridad, acusada de montonera por el presidente de la Nación, ahora que Villarruel relanza esta idea de persecución o de supuesta justicia o, llamémosle, como en otras épocas, pacificación, ya que no salió lo que estaba pensado para los genocidas que están detenidos, entonces vayamos por los montoneros que están libres. Esto, por supuesto, trajo mucho ruido, al ruido que ya había en La Libertad Avanza en el Congreso, en donde, por ejemplo, el propio Martín Menem asegura a sus diputados en el momento de estar a punto de expulsar esta semana a Lourdes Arrieta, como lo hicieron, aunque ella se les adelantó y renunció. El propio Martín Menem dice, nosotros estamos para obedecer órdenes. Y uno se pregunta entonces, ¿pero no venían a hacer otra cosa? Si tuviesen los diputados, ¿serían la escribanía de la Casa de Gobierno como siempre se señaló a los peronistas? De eso estamos hablando cuando hablamos de una suerte de obediencia de vida que tendrían que haber seguido los diputados de La Libertad Avanza. Nosotros estamos para obedecer, le dijo Martín Menem a sus diputados en el Congreso mientras estaban empujando al vacío, de alguna manera, al monobloque, a Lourdes Arrieta, que respondía de esta manera. Escúchala. Decidí hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde realmente, primero, que no me respetan y segundo, no respetan la agenda del presidente. ¿Por qué dice que no la respetan? ¿Por qué dice usted que no la respetan? Bueno, es evidente los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración, todos se lavaron las manos, me dejaron sola, a los que realmente tienen que investigar. No nos investigan y bueno, yo no puedo ser parte de... Se lavaron las manos justamente con el tema de la visita, me pusieron a mí como carne de cañón. Segundo, que tendrían que investigar a
el diputado Beltrán Benedict, que organizó la visita, a los diputados que también fueron justamente al penal, a la diputada María Emilia Orozco, a todos los diputados que estuvieron justamente implicados en esta reunión, como la señora Lilia Lemoine, y también que nos cuenten qué es lo que pasó en esa reunión del 14 de marzo. Ahí está el hilo más débil, ¿no? El chivo expiatorio de un escándalo sin precedentes en nuestro país, por lo menos a partir de esta lucha de agendas que termina fagocitándose a los pocos libertarios que hay en el Congreso. Ahora fíjate vos lo que decía Lemoine, otra diputada, cuando finalmente en medio de este estallido no solo critica a Arrieta, sino que hace esto con Villarruel. Escucha bien. Si la vicepresidenta no está cumpliendo los roles como corresponde, o está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice, ¿no? Hay que decirlas, porque está haciendo campaña política proselitista y está diciendo barbaridades también. No está defendiendo a la gente que la acompañó, la apoyó y la defendió contra viento y marea, esperando algo de ella, los abandonó. Y para taparlo mete un acto diciendo vamos a meter a todos los montoneros presos. Y yo digo, ¿quién es? Porque aparte el Poder Ejecutivo no es el Poder Judicial. Y segundo, ¿por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? Y tercero, también nos va a meter presa la ministra de Seguridad porque está trabajando bien. Si hay un hombre en las sombras en este gobierno es Santiago Caputo. Le temen todos, propios ajenos, periodistas amigos y no tanto. Hablar de él significa comprarse un problema en las redes, a través de los trolls, a través de ese equipo que uno no sabe si trabaja para inteligencia o para otra cosa, o comunicación del gobierno. Lo cierto es que cualquier periodista que hable de Santiago Caputo termina teniendo consecuencias. Consecuencias también surgieron a partir de la tensión entre Caputo y Macri en medio de una negociación que llevó por lo menos 3 almuerzos o cenas, depende de quién te lo cuente, con milanesas o no, depende con quién te lo cuente, entre Mauricio Macri y Javier Milei. El gato finalmente le mostró los dientes al león una vez que supo que el propio Santiago Caputo había enviado a 2 abogados ligados a la CIDE a buscar los expedientes de Mauricio Macri, y esto no gustó. En medio de esa situación, Macri ordena evitar aprobar los gastos reservados solicitados por decreto para la CIDE, y luego finalmente, en una táctica de ajedrez prácticamente, sus diputados terminan votando con el radicalismo y el kirchnerismo a favor del ajuste jubilatorio que va a vetar Javier Milei. A la vez sale abriendo una puerta a futuras negociaciones diciéndote, no, yo la verdad que no estoy de acuerdo con esto, sin embargo habría mandado a votar de esa manera, en esta suerte de obediencia de vida que se da en muchos casos y de la que hablaba recién Martín Menem. Ese ruido que hubo ahí, por supuesto, obligó a nuevas negociaciones para el futuro, pero en el camino se filtraron cosas. Por ejemplo, las facturas truchas que habría firmado Javier Milei en épocas del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Facturas como estas. 120 millones de pesos en este tipo de facturas que están siendo revisadas, sus números, todos los detalles de estas facturas que aparecen en medio del conflicto entre Mauricio Macri, Santiago Caputo, el hombre en las sombras detrás de Javier Milei. Santiago Caputo, mientras tendrá que explicar Javier Milei qué significan estas facturas que ha publicitado y ha publicado y hecho saber el periodista Alconada Mon en una investigación, ahí tenemos el nombre, doctor Javier Gerardo Milei, economista, aparecía como asesor, aparentemente, sin hasta ahora encontrar, por lo menos los investigadores, algún detalle de prestación de servicios, asesor para Daniel Scioli en sus épocas de la provincia. Eran facturas en aquel momento por 30.000 pesos, seguramente por asesorías en el año 2015. Llegaron a juntar en este tipo de facturas, Javier Milei firmó con su nombre y no sabemos
realmente cuán legales son, 120 millones de pesos. Se filtró, como se filtran tantas cosas, mientras el hombre en las sombras, que es Santiago Caputo, del otro lado, enfrentado de alguna manera, no solo por el pliego del hijo a la Corte Suprema con el macrismo, sino también por la necesidad de obtener más dinero para hacer inteligencia. Le puso un límite Mauricio Macri como parte seguramente de la negociación que está llevando adelante con Javier Milei, y ahí se encuentra con un escollo y se empiezan a tirar con cositas, ¿viste? Después hay un chat entre Mauricio Macri y Caputo en donde el hombre en la sombra le dice: no, se nos pasó, no fue a propósito, todo fue con buena intención. Mauricio Macri pidió analizar justamente, que le den de alguna manera el protocolo que se siguió y por qué razón fueron a buscar esos expedientes a la justicia dos abogados ligados a los servicios de inteligencia. Te decía, había una factura trucha aparentemente, muchas facturas por 120 millones, pero hay un asesor, como te digo, que se llama Santiago Caputo, que no tiene cargo, que es monotributista y que es quien parece gobernar la Argentina. Y ya no sabemos si entonces es la agenda de Caputo, Santiago hablo, o si es la agenda de Milei, o si es la agenda de la vicepresidenta. Pero todavía quedan sombras, mirá. Policial se constituyó en el Ministerio con una orden de allanamiento en mano emitida por el juez Sebastián Casanelo, el titular del Juzgado Federal 7, que actúa en una causa que se inició este año por una denuncia del dirigente Juan Grabois. La denuncia constaba de que había 6.000 toneladas de alimentos sin entregar, que estaban con fecha de vencimiento, en condiciones inaceptables de guarda, tanto en Villa Martelli como en un depósito en Tucumán. Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los restaurantes. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan de uno, que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente. No repartieron los alimentos cuando deberían haberlos repartido. Por eso... ¿En qué situación está eso hoy? Mira, las 6.000 toneladas que estaban en los galpones, que fueron objeto de la medida cautelar en el marco de nuestra denuncia penal contra Petovelo y compañía, que es una situación particular porque es una denuncia penal por un delito que ella comete, que es el incumplimiento de los deberes funcionarios. El funcionario del juzgado, doctor Sebastián Casanelo, se presentaron el día de la fecha en el secretario, que se le contaba, para cumplimentar una diligencia vinculada a las causas que tramitan. La diligencia es un allanamiento. O sea, el Ministerio Humano está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos. La sombra de la corrupción sobrevuela el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de la Transparencia. Ustedes recuerdan que en un principio se terminó con la entrega de alimentos para evitar intermediarios que supuestamente estaban realizando algún tipo de corruptela en esa intermediación. Es cierto que la denuncia se presentó y fue como un boomerang, porque quien empezó a estar investigado ahora es el Ministerio de Capital Humano, luego de encontrarse que había, en su momento ya hace varios meses, contrataciones a gente que jugaba el rugby, a personas que nada tenían que ver con la función pública y con los conocimientos que se necesitaban tener, y terminaron apareciendo como en una lista de trabajadores truchos, de ñoquis. Todo eso está siendo investigado al punto que, como no se entregaron los alimentos como se pretendía, o por lo menos pretendía y había ordenado la justicia, esta semana hubo un allanamiento realizado por el juez Sebastián Casanelo a las oficinas de Capital Humano y también a sus depósitos, porque están analizando
cómo fue la logística y cómo es la logística de la entrega de alimentos y compararla con la de la gestión anterior. Porque cuando nosotros vamos a los comedores lo que sabemos es que se la pasa gente de capital humano haciendo encuestas para saber si están funcionando o no, pero van pasando 9 meses y no entregan nada, ni un plato de comida. Gracias a los medios, a los vecinos, finalmente se le da de comer a la gente más humilde, a esta que está prácticamente fuera de todo en la Argentina. Pero también el fiscal Marijuán denunció a la cúpula del ANSES por contrataciones por 800 millones de pesos, también para esta fundación de Estados Iberoamericanos que aparece siempre por todos lados. Aparece como intermediario en el Ministerio de Capital Humano a la hora de entregar los alimentos y también aparece en el ANSES. Mariano de los Heros es el titular del ANSES y se lo está señalando el propio fiscal de la Nación, Guillermo Marijuán, por la posible defraudación de la administración pública, conforme al artículo 174, inciso 5 del Código Penal. La investigación busca comparar también los gastos que han tenido en esta gestión y en la anterior. Se aumentó en principio 26 veces el monto pagado a los proveedores de la gestión actual en relación a la gestión anterior. Y mientras el gobierno ajusta al Estado, los empleados del Estado, solo en agosto se realizaron 7 contrataciones por día, la mayoría justamente en el Ministerio de Capital Humano. ¿Será la gente que tiene que estar? Seguramente este punto también se va a investigar. Son 7 contrataciones por día, insisto, la mayor cantidad se realiza de estas contrataciones en el Ministerio de Capital Humano, pero ustedes recordemos, lleva el 1.1% menos de empleados estatales en la era Milei, mientras a todo vapor se contratan monotributistas a razón de 1 millón de pesos. No solo acá, también en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde sabemos estaría funcionando también todo lo que es la cuestión del espionaje o del ciberdelito, donde hay gente desde su casa trabajando home office, cobrando 1 millón de pesos, con contrataciones al estilo del monotributista. La sombra del narcotráfico también está en la Argentina, la sombra del narcotráfico, de la trata y de la impunidad. Esta semana, el gobernador Gustavo Valdés recibió finalmente, tras 78 días desaparecido, y ya se cumplen 80, a la familia de Lohan. El mismo día en que la familia de Lohan eyectó de la causa a Fernando Burlando. Para muchos la principal molestia del gobierno de Corrientes para instalar la pista o la idea y la hipótesis de un accidente para que todo parezca eso y nada más. Mientras tanto, en la causa, las pistas van llevando hacia otra parte. Por ejemplo, al narcotráfico, donde hay una organización que lleva 30 años operando, primero en libertad y después desde la prisión, que a través de diferentes contactos en el expediente uno puede ver existen posibles vinculaciones. Una de esas vinculaciones quedó al descubierto a partir de la denuncia de una testigo de identidad reservada que desde hace un mes está recibiendo amenazas de muerte, no puede salir de su casa, no puede llevar a sus hijos al colegio, le increpan, supuestamente deberían tener custodia permanente y tienen rondines de la gendarmería, porque esa mujer había señalado lo que se decía en el barrio, que la orden de la desaparición de Lohan había venido desde la cárcel, que era un mandado del cabeza Javier López. Esa mujer sigue en peligro. Primero la atacaron verbalmente. El último jueves le apedrearon la casa. Salió de la oscuridad también parte de la organización. Esta es la piedra, es una de las piedras que le tiraron a esta testigo de identidad reservada que está suplicando a la jueza Poser Penson que le den protección porque fue a declarar ante ella el día 27 de julio a decir lo que había escuchado, que esto era un mandado de un narco, que alguien de la familia tendría algún tipo de deuda y que como hubo un allanamiento en donde se llevaron detenidos a los hijos, era un allanamiento cantado e informado por algún prefecto infiel, que había dado tiempo a la organización para intentar forzar la libertad de esos 2 hijos de los narcos al gobierno de la provincia de Corrientes.
Es una versión que fue creciendo y que además quedó respaldada por el testimonio del hermano del narco, que a través de una cámara oculta llegó a contar por dónde podrían haber llevado a Logan de 5 años, dónde lo podrían haber tenido guardado, escondido, y por qué razones. Señaló diferentes lugares claves de la banda. Hace 10 días lo capturó la policía de la provincia de Corrientes y ahora dice que todo lo que dijo es mentira y que en realidad el hermano de uno de los narcos más importantes habría dicho eso a cambio de que le den drogas y 20.000 pesos. Mirá si no sobrevuela en la causa esta circunstancia, el narcotráfico. Escuchemos qué es lo que decía este hombre que por supuesto está muy mal mirado en este momento por la propia banda, el clan López, allí en Corrientes. Tenía armas, tenía una banda de armas, tenía un campo. No, ellos tienen campo donde guardamos. Marucha eran los combatientes. Y claro, el Carroleón para adentro, un poquito más adelante, era el campamento de, ¿cómo se llama? De guerra, de Ñambé. La guerra Ñambé, hubo ahí, pero ahí, acá en otro, sí, de un campo, Ñambé, campo Ñambé, y bueno, ahí está una laguna de la Pucú, hacia el frente, hay algo todo seco ahí, y hay unas casas viejas, no, son gente de campo, y después tenían no sé cuántas hectáreas, ahí hacíamos, ahí guardábamos, pero lo que pasa es que son casas antiguas, son cuidadores, pero antes nosotros nos veíamos así, alquilábamos y nos estábamos una semana, y nos quedábamos ahí, y ahí guardábamos las cosas, pero hay unos cuidadores que una familia, son ricos. Los jovencitos viven así, aparte, y hay una casa que es antigua, y en la zona esa, Ñambé, al frente, Ñambé, al frente de la laguna Pucú, hay una tranquera. El hermano del narco da todas las señales que ya tiene la justicia, y sin embargo lo que vamos a empezar a ver es que quienes son perseguidos de una u otra manera son los que investigan el narcotráfico y los que investigan la trata de personas, como María Baloy, que es una mujer que viene denunciando a las redes de trata en Corrientes, particularmente en Ituzaingó, donde viene siguiendo el caso de una denuncia de una chica de 28 años que había sido captada por la red de trata desde los 14. El día jueves, a la mañana, intentaron secuestrar a su hija. Quisieron subirla a un auto para darle este mensaje: tengo un mensaje para tu mamá. La nena de 14 años logró zafarse y salió corriendo. El intento de secuestro de la hija de 14 años de esta mujer que lucha contra la trata de personas ya está siendo investigado por la justicia. Está analizando todas las cámaras de un hecho que te estoy contando en un adelanto que seguramente va a generar mucho ruido en la semana. Una mujer en Corrientes que investiga la trata de personas, intentan secuestrarle a su hija el jueves a las 10 de la mañana después de 48 horas de seguimientos con un auto negro. El país de las sombras es este. ¿Cuál es la realidad? La sombra y el ruido que vemos alrededor de todos estos temas que nos importan a los argentinos, ¿o nos vamos a quedar con las sombras? Bienvenidos. Esto es GPS.